Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 16 de julio del año 2020. Acá estamos saludando a Martín Couto. Buen día. Muy buenos días, Emiliano, compañeros y audiencia. Buen día, Daniel Superviel. Buen día a todos, un gusto estar otro jueves con ustedes. Acércate un poco, a ver. Porque Buen día a todos, un gusto estar con ustedes otro jueves. te escuché bien, pero para quienes siguen la emisión en video, viste, Martín aparece en primer plano y vos allá lejos, ¿no? ¿Seguís cambiando los cuadros atrás? ¿Cuál es ese? No, nada, tuve que variar un poco porque se iba a repetir, así que agarré uno de los que tenía allá en el fondo. ¿Ese es tuyo también? Sí, esa fue una noche de ácido lisérgico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula ese? Nada, viaje por las galaxias. Lo acabo de crear en este momento el título. Bueno, sigo. Esteban Valenti, buen día. Buen día. El cuadro que está atrás mío es de Raúl Caritá, no es mío, ¿eh? Pero no lo veo el cuadro, vas a tener que acomodarlo después. No, está, allá al fondo está. Ajá. No se ve, pero está. No se ve, pero No, está. Bueno, se ve. ¿y Fernando Escriña está? Está por teléfono, se supone. A ver, Fernando, buen día. Hola. Está apareciendo, está llegando. En este momento llega, tiene el micrófono apagado. Cambió de nombre también. Sí, capaz que saluda y todo. Buen día, Fernando. Bueno, saluda con la mano. Vamos al primer tema. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estimó que es posible que tras la pandemia Uruguay se convierta en un lugar de llegada de mucha gente. Dijo que algunos optarán por salir de las grandes urbes y en esa decisión van a optar por países donde haya una sanidad ambiental, caso de Uruguay. Agregó que obviamente en esa categoría de sanidad ambiental está incluyendo la sanidad humana que caracteriza a nuestro país. Los comentarios de Lacalle Pou fueron realizados el martes de noche en una entrevista en el canal de televisión TN de Argentina. En ese reportaje también se refirió a la flexibilización de las condiciones para obtener la residencia fiscal en Uruguay que su gobierno impulsa. Tenemos vocación de atraer gente. Claramente lo dijimos antes de asumir, lo dije en campaña, nosotros no queremos simplemente que vengan a invertir, queremos que se vengan a vivir. Y esto no está diseñado para la Argentina, que por supuesto eventualmente algunos argentinos vendrán, sino que está diseñado para el mundo. Es increíble la cantidad de gente, quizá en determinados departamentos, de distintos lugares del mundo que han optado por nuestro país. Bueno, ¿cómo observaron esta serie de entrevistas de Lacalle Pou con medios argentinos? Digo porque empezó con TN antenoche, pero anoche estuvo en Canal 9 con Viviana Canosa y durante el día había estado en Radio Mitre de mañana con Marcelo Longobardi, hablando de estos y otros asuntos. ¿Quién empieza? Esteban, dale tú. Bueno, yo seguí bastante, porque más todo lo que es Argentina lo sigo muy, muy de cerca. La verdad que tuvo un impacto impresionante, ¿no? Solamente el programa de TN tuvo 53.000 conversaciones. Además lo vi el programa, diferido, pero lo vi. Y efectivamente, si uno compara la situación, la tendencia natural de una parte de los argentinos importante a ver al Uruguay como un bicho diferente, eso es inexorable. Yo tengo decenas de amigos, centenares de amigos argentinos. Y el planteo que hizo Lacalle es notorio de que iba a tener un impacto en ese sector, que es un sector amplio, de clase media y media alta, y los que pueden pensar en irse, muy importante. Yo recibí algunos chistes, por ejemplo, un barco con millones de personas tratando de subir que decía el barco de Buquebús después del discurso de la entrevista de Lacalle. Uh-huh. Sí, hubo todo un juego por ese lado, ¿no? Efectivamente, comparativamente con las tensiones, los problemas, ayer además fue el peor día de la pandemia en la Argentina, con miles de casos y cientos de muertes. La comparación es absolutamente favorable, eligió un momento además particular, y además, vamos a entendernos claro, a todo el público macrista
que es muy grande, porque a pesar del fracaso estrepitoso de Macri, digamos que ellos tenían la expectativa de cosas que está haciendo la calle en el Uruguay, que no hizo Macri, pero prometió. Y entonces, por lo tanto, por obvias razones, por razones histórico, digamos, de que una parte de la población argentina nos mira con cariño, y por además el discurso que fue muy preciso, porque además, vamos a entendernos claro, yo no es que me gusta mucho andar llamando a los argentinos para venir, que son los principales, van a venir de otros países, creo que van a venir. Vamos a entender, yo escuché a Mujica también hablar de esas cosas, pero en otras circunstancias, no sé si ustedes se acuerdan, que a mí no me parecía tampoco muy elegante. Ahora, quiero terminar con un hecho. Uno de los capitales más importantes que tiene Uruguay y más difícil de tener en el mundo por parte de un país es la proporción territorio-población. Tú después que se te pobló y se te superpobló un país de ciudades, de grandes urbes, etcétera, y de una concentración poblacional muy alta, no hay manera de resolverlo. Entonces, el Uruguay es el país del mundo que tiene la mayor superficie cultivable y productiva y habitable por habitante del planeta. Y eso pasa a ser, en estas circunstancias, un gran capital, con una sola salvedad. Uruguay es uno de los países más vulnerables desde el punto de vista productivo al cambio climatológico. Por lo tanto, hay que considerar los dos aspectos, porque hay que tener políticas que prevean esa eventualidad que ya está presente. Martín, ¿tú qué impresión sacaste viendo esas entrevistas? ¿Cuáles seguiste? Bueno, no, en realidad seguí informes de prensa, me cansé de leer las mismas citas en medios uruguayos y argentinos sobre las entrevistas al presidente, y vi algunas partes de la entrevista con TN, la primera que hizo con el periodista Alfredo Leuco. La verdad es que dos tipos de comentarios, uno sobre el fondo, pero primero alguno más rápido sobre cómo repercutirá esto, por ejemplo, en el vínculo con Argentina. No olvidemos que yo no recuerdo si Alberto Fernández ya había sido electo, probablemente no, pero que hubo algún chisporroteo cuando la calle habló de la idea de beneficiar la avenida de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y hubo una respuesta bastante fuerte, o por lo menos fue lo suficientemente fuerte el anuncio de la respuesta que podría venir si Uruguay tomaba ese camino. Entonces, la verdad es que me pregunto cómo repercutirá esto en el vínculo con Argentina. Obviamente el gobierno de Argentina tiene problemas más urgentes que estas diferencias con Uruguay, pero seguro que son diferencias con nuestro país. Bueno, por otro lado, ese es el tema del recuadro de etapa en búsqueda, ¿no? En el gobierno asumen que Argentina puede tomar represalias ante esta búsqueda de inversores y de residentes, ¿no? Exactamente, y además, porque en la cuestión de la residencia fiscal hay una disputa de los estados a ver quién cobra los impuestos de esas personas, ¿no? Básicamente ese es el problema de fondo. Y lo otro sobre las repercusiones para la relación uruguaya es que es algo que escapa a la calle Pou en el sentido de que no es que lo genere necesariamente él, pero era algo previsible, es que así como hay un 40% de esa Argentina que está definida por uno de los dos lados, entre el peronismo muy asociado al kirchnerismo en los últimos años y la oposición que ha ido cambiando de formas y de caras, pero que ha tenido a Macri como su hilo conductor, digamos, obviamente que hay una parte de la población que está celebrando la calle Pou para decir esto es totalmente diferente a Alberto Fernández, con lo cual la oposición política de Argentina está usando la figura de la calle Pou para hacer oposición con el gobierno de Alberto Fernández. Esto obviamente que va a ser no lo central de los probables problemas de vínculo con Argentina, pero sí que termina siendo un poco de pimienta y sal para esa situación que no va a ser la mejor. Con respecto al fondo, yo arranco con dos cosas nomás. Primero que estoy totalmente de acuerdo con que Uruguay sea un país de recepción de cualquier ser humano del mundo que precise un lugar donde vivir. Cualquiera, tenga o no tenga capital. Entonces creo que en ese sentido hay una larga tradición de Uruguay, que hubo algunas expresiones, por ejemplo, de Manini el año pasado en la campaña, pero que también fueron respondidas, hay que decirlo, por ejemplo, por Salvi, en el sentido de vienen a sacarnos el trabajo. Creo que la línea de ser un país que recibe seres humanos que precisan un lugar donde vivir es una línea que hay que fortalecer y en ese sentido la celebro. Y
Sobre la residencia fiscal, solamente adelantar, tengo muchas cosas anotadas, que no es un régimen de promoción de inversiones. No tiene que ver con las medidas que se han tomado históricamente para promover inversiones, sino tienen que ver con ajustes más vinculados al sistema tributario, y es a quién le cobro y a quién no de la gente que está en el país. Comentarios de oyentes, antes de darle la palabra a Fernando. Dice, por ejemplo, Aldo, el perfil de los periodistas que entrevistaron a Lacalle Pou es absolutamente antiperonista. Lo usaron, entre comillas, para tirarle palos al gobierno argentino. Después dice otro oyente, y en este caso el mensaje es de Walter: nuestro presidente está realizando un excelente marketing que ya trasciende a los dos países. Nos abre al mundo, está aprovechando bien el momento, muy necesario por cierre. Daniel. Es re interesante lo que está pasando y los análisis. Yo veo todas las noches Animales Sueltos, que no me acuerdo el nombre del periodista de barba ahora que está ahí, que se me fue el nombre, y él arranca diciendo, van 2 días de la pandemia, de la cuarentena, van 3 días, van 10 días, van 20 días, van 80, o sea, y es como hasta gracioso verlo al pobre periodista con cara compungida diciendo que se extiende la cuarentena, ¿no? Entonces yo me imagino que la aparición del presidente uruguayo ayer con Leuco y con esta periodista Canosa, con un aire fresco, con un soplo de una política diferente en un país que hasta ahora viene siendo exitoso en su combate al coronavirus, es como, bueno, entró oxígeno en un lugar donde faltaba aire, ¿no? Así que me pongo en el lugar de los argentinos y entiendo la lógica de escuchar algo diferente, algo que hace bien a la mente, que da luz de esperanza de que hay otro camino posible. Explica que fue trending topic en toda Argentina y que no lo vieron solo aquellos que están contra Alberto Fernández. Y diciendo esto quiero decir 2 cosas. 2 relatos que acá en esta mesa acaban de aparecer, que yo me parece que son equivocados, que están leyendo mal la cosa. Una es dar por automático y dar por sentado que Luis Lacalle Pou es Macri. Eso es un disparate por donde se lo mire y es algo conveniente para el relato que quiere ubicar a Lacalle Pou con Macri, porque Macri fracasó en su gobierno por no haber hecho lo que tenía que hacer y que Lacalle Pou es Macri. Lacalle Pou no es Macri, tiene otro perfil diferente a Macri y está haciendo una política muy diferente a la de Macri. Y la otra es que lo que dijo Martín, que fue utilizado para pegarle al gobierno argentino. Yo escuché las 2 entrevistas y en ningún momento le pegó al gobierno argentino ni a Alberto Fernández, incluso habló muy bien de Alberto Fernández. Simplemente explicó lo que ha sido su política, lo que es su manera de pensar, el liberalismo solidario del que habló, su concepción de la libertad, y explicó por qué no aplicó la cuarentena. Y bueno, ahora, si eso es tomado como un palo para el gobierno argentino, bueno, en la realidad uruguaya ha sido diferente a la realidad del gobierno argentino. Entonces, Daniel, yo estoy de acuerdo contigo en que Lacalle Pou fue muy prudente, ¿no? Anoche, por ejemplo, en la entrevista de Viviana Canosa, hubo una pregunta concreta a propósito del peronismo, ¿no? ¿Qué pensaba Lacalle Pou del peronismo? Y el presidente evitó esa respuesta, dio una vuelta, porque primero la consulta venía a propósito de la vinculación familiar que habría existido entre digamos, los padres, los abuelos de Lacalle Pou y Perón. Bueno, él hizo una aclaración por ese lado, pero cuando llegó el momento de contestar la pregunta, no contestó, ¿no? Sobre el peronismo no habló. Y es cierto, no criticó al gobierno de Alberto Fernández, pero también es cierto que los periodistas, no sé si calificarlos como antiperonistas, como decía el oyente, pero lo cierto es que los periodistas estaban muy predispuestos a favor de Lacalle Pou, ¿no? No, sin duda, y lo aplaudían y lo alababan. Exacto. Y lo destacaban, como lo hicieron con Mujica. Es cierto. Con Mujica de otra manera, pero se dio un fenómeno de encandilamiento parecido, ¿no? Totalmente. Yo empecé a ver que había rastros parecidos entre lo que ha sido la proyección internacional de Mujica, que lo dije acá y me hago cargo de mis palabras, que a mí en el exterior, yo calladito aplaudiendo a Mujica, y siento que pasa lo mismo. Y también tiene que ver con eso de la idiosincrasia argentina, y creo que ayer se vio patente, y con Leuco también se vio que parecía que estaban, no sé, derretidos viendo a Lacalle Pou, tanto Leuco como Canosa, que tiene que ver con esa cuestión argentina con los uruguayos, que a mi juicio ya es hasta patológica, de creer que somos poco menos que, no sé, Disneylandia para ellos. Entonces me parece que también hay la pandemia, la cuarentena de tantos días, sumado a esa admiración que tienen los argentinos con uruguayos, encuentra a alguien que dice lo que a ellos les gustaría escuchar y bueno, se derriten y son trending topic y todo eso.
Dicho esto, redondeo, me parece muy inteligente por parte del presidente en este momento hacer este tipo de entrevistas periodísticas para decir lo que es Uruguay. Uruguay es esto, Uruguay es también... Es una estrategia riesgosa también, ¿no? Está en el filo. Está jugando en el filo. Pero también es esa foto de Tabaré Vázquez saludándolo al presidente, poniéndole la banda, mostrándole al mundo lo que es la fortaleza de la institucionalidad uruguaya, que Esteban Valenti lo he escuchado 10 años en la tertulia destacarla, y yo estoy totalmente de acuerdo, es nuestra fortaleza y la tenemos que estudiar. Entonces me parece que está muy bien lo que está haciendo el presidente de la calle Pou y está tomando el riesgo. Es evidente que hay un riesgo. Fernando, creo que ahora podemos escucharte y verte, las dos cosas. Bueno. Eso sí, una aclaración para quienes están siguiendo la emisión en video, no se llama Mirta Rodríguez, se llama Fernando. Cambiaste de cuenta. Bueno, pero en algún sentido me llamé Mirta Rodríguez en una época porque es mi madre. Y bueno, al final tuve que entrar con esa cuenta. El Gmail de ella. Bueno, pero ahora... Mandale saludos. Bueno, seguramente... ¿Sí? Porque mamá es muy hincha de Esteban y de Antonio Mercader, que es un recuerdo para él y para su familia de las tertulias de los jueves durante tantos años. Fernando, dale. Bueno, voy al tema, voy a tratar de ser breve. Primero que nada, reconocer la inteligencia del presidente. Pudo manejar una entrevista que cuando un político hace y lo atacan es difícil, pero tan difícil como eso es mantener la sobriedad frente a tantos halagos. Por otra parte, es indudable que los periodistas tomaron también esa entrevista como una crítica a la propia institucionalidad actual, o al gobierno actual, mejor dicho, digamos, argentino. Entonces, yo lo que digo, primero que nada, una virtud. Yo me sentí representado por el presidente y me sentí representado por el estilo con que enfrentó tantos halagos. A ver, por otra parte, Fernando, un ejemplo para los oyentes que capaz que no vieron las entrevistas. Un ejemplo nada más. Anoche, cuando Viviana Canosa le tira el tema de Venezuela, voy a repetir textual, le dijo: presidente, usted ha tenido los huevos de sostener que Nicolás Maduro es un dictador. Así habló una periodista mujer dirigiéndose al presidente uruguayo, ¿no? La verdad son de esas cosas que a nosotros nos descolocan mucho. Totalmente, y no nos caen bien, sobre todo por la investidura del entrevistado, ¿verdad? Pero de todas formas quiero resaltar ese aspecto. Y en segundo lugar, relativo a las consecuencias de esta facilitación de la residencia, creo que puede ser que tenga alguna consecuencia, pero hay un dato de la realidad. Punta del Este, Montevideo, ha sido objeto siempre de destino de inversiones argentinas. El hecho de admitir una residencia que no es solo para los argentinos, sino también en general, creo que es parte de una política que, pienso yo, va a tener sus frutos. No nos olvidemos que acá no estamos promoviendo un aspecto tributario oscuro con Argentina. Simplemente se facilita una residencia en el marco de la libertad de cualquier contribuyente de residir en un país o no. Uh-huh. Bueno, volvemos a Martín. Sí, yo creo que hay un riesgo en esto de los riesgos, y es quedar más allá de la intención del presidente, ¿no? Independientemente de eso, cómo se puede mirar, quedar como un garronero. O sea, tenemos un gobierno apagando un incendio, en una situación en donde solo puede atender la apagada del incendio, y viene otro gobierno a tratar de llevarse contribuyentes, ¿no? Eso es un riesgo, quedar de esa manera en un momento tan crítico para la República Argentina. Entonces,
Creo que ahí hay un punto a tener en cuenta sobre cómo se usa, yo lo aclaraba, Daniel, más allá de las intenciones del presidente, el uso que le dan a la imagen de la calle Pou y a las entrevistas estas es un uso claro y que se podía prever, más allá de las intenciones, ¿no? Que es un uso por parte de la oposición, que no es comparable con lo de Mujica, porque Mujica logró identificación con quienes se sentían cercanos al kirchnerismo, pero también logró identificación en este tipo de medios de comunicación claramente opositores. Creo sobre la residencia fiscal, que como dije, no es un régimen de promoción de inversiones, no se entiende por qué se tira una transición que habían ciudadanos que ya habían cumplido, que no tiene que ver con la recepción de personas que vayan a vivir acá, porque el requisito es tener un inmueble de unos 300 y algo de $1.000, o sea, comprar un apartamento en Punta del Este y venirse 2 meses a veranear, como dijo el senador Vergara. Y la verdad también es que el subsecretario del MEF en la comparecencia en el Parlamento señaló, dijo, bueno, esto no es solo para Argentina. Es decir, pareciera que por un lado hay un discurso desde el gobierno a aclarar que esto no es con la mira puesta en Argentina. Pero por otro lado, el presidente empezó a hacer entrevistas con medios en el exterior, hizo 3 entrevistas para medios argentinos en 2 días. Entonces, el propio gobierno se las complica para aclarar que no tiene que ver con ir a buscar que argentinos vengan a pagar impuestos acá. Y por supuesto que más allá de la libertad donde se vive, porque esto tiene más que ver con la libertad donde se paga, más que como con la libertad donde se vive, hay una disputa entre los estados. Nadie quiere que una persona, por ejemplo, viva en Uruguay, produzca en Uruguay, pero termine tributando en otro país, porque entonces el Estado se pierde de cobrar determinados tributos. Esa es la disputa, y por eso es de prever que va a haber chisporroteos como mínimo en las relaciones con Argentina. A Argentina no le va a gustar y no va a tomar graciosamente estas movidas del gobierno uruguayo. Esperemos que no sean grandes conflictos en el vínculo con un país con el que tenemos que tener buenas relaciones siempre. ¿Cómo ves eso, Esteban? Bueno, la calle insistió desde su ángulo en una perspectiva que inauguró Mujica, que es el marketing internacional. Que obviamente el primer lugar donde impacta es el Argentina. Ahora, en realidad, el discurso de la calle, siendo muy cuidadoso porque lo fue, no fue solo contra Fernández, ni mucho menos. También fue contra el anterior gobierno, contra Macri. Porque si bien desde el punto de vista de la posibilidad de que vengan a vivir puede reducirse a un determinado sector social, desde el punto de vista de la imagen, es una imagen diferente por los resultados diferentes que tiene Uruguay. En el tema de la pandemia y de muchas otras cosas. Cosas que además los argentinos no se envidian. Yo ayer recibí mensajes de gente de todo pelo, de Santa Fe, de Buenos Aires, de diferentes lugares. Tercer aspecto, digo, desde la época, a ver, ¿cuál fue uno de los determinantes del cambio agropecuario en el Uruguay? La venida de los argentinos. ¿Quién puede pensar que hubieran pasado las cosas que pasaron en el campo uruguayo de llevar la hectárea de $400 a $2.000 si no hubieran venido los argentinos? Punto. Eso es un hecho indiscutible. Tercero, tenemos otra situación. Ahora tenemos un tratado en materia tributaria que antes no teníamos en el anterior periodo, que firmó el gobierno del Frente Amplio, hizo muy bien. Por lo tanto, no estamos en una situación de opacidad, porque tenemos un tratado que vamos a tener que cumplir. Cuarto, hay un aspecto fundamental, que es esa relación que el Uruguay no puede tener en su horizonte una realidad demográfica de 3.400.000 habitantes, estancada totalmente, sino que tiene que tener la perspectiva efectiva y planificada de traer gente. Y va a venir gente de Argentina, va a venir gente de Brasil, va a venir gente de Europa. Yo sé gente en Europa que nunca jamás se le hubiera ocurrido el tema de venir para acá. Va a venir gente de los Estados Unidos a venir una parte del tiempo. No sé cuántos, pero es notorio. ¿Por qué? Porque la pandemia ha cambiado la perspectiva de algo fundamental en la gente. La seguridad, no la seguridad que no lo asalte, sino algo mucho peor, que no lo asalten los virus, que no asalten la incertidumbre. El Uruguay, hoy, en el mundo, es uno de los países con menos incertidumbre. Nosotros que vivimos acá sabemos perfectamente que tenemos grandes interrogantes e incertidumbre. Por favor, lo sabemos, no todos lo tenemos.
pero para el exterior la situación es esta. Incertidumbres como el hecho de que en una institución médica no cumple lo que está establecido y nos explota un episodio de la pandemia que no teníamos previsto, porque así como yo me sumo totalmente al homenaje a los médicos y a las enfermeras, también les digo, muchachos, 33 y médico uruguaya, van a tener que poner la barba de remojo. A ver, se nos termina el tiempo. Y además en cualquier momento podemos cambiar la pisada. Sí, ahora, que el planteo que se hizo ayer es marketing internacional, y bueno, y que usa una cantidad de cosas, y me parece, a ver, es lo que decía Cocolino, ¿no? Súper bien. ¿Cuántos gozamos de la imagen de Mujica, con la diferencia que yo tenía, que ibas a cualquier lado, ibas a Madrid en un taxi un día y uno me dice, ¡oh! Y me pintó un cuadro y yo le iba a desmentir, pero en absoluto. Cocolino, a ver. La imagen del Uruguay. Vamos cerrando, un minuto cada uno. Cocolino, a ver, dale. Nada, yo coincido con Esteban totalmente. Esta pandemia es una oportunidad para los países chicos y estables como Uruguay. Y acá tenemos que estar todos unidos. Con respecto a la OCDE, hay varios países de la OCDE que integran la OCDE que proponen lo mismo que está proponiendo Uruguay con esta ley que se aprobó y con la que está en discusión en el Parlamento y que critica a Vergara, ¿no? Por lo pronto Portugal. ¿tá? Portugal ofrece lo que va a ofrecer Uruguay ahora. Muchos brasileños están yendo a Portugal invirtiendo en Portugal. Si Uruguay ofrece lo mismo que Portugal, van a poder venirse para acá. Y lo que aplica de hace mucho tiempo Holanda, que se queda con la plata de muchos países europeos. De acuerdo. Por eso, lo que yo quiero decir es, no seamos más realistas que el rey. Yo, que respeto muchísimo a Vergara, me parece una inteligencia superior. O sea, ¿por qué no mejoramos estas leyes para realmente convertir o mejorar ese Uruguay, país chico y estable dentro de la región, para seguir siendo un país de inmigrantes que construyen esta gran nación en el sur de América del Sur? Fernando. Yo me quedo con esto y creo que tanto el presidente Mujica como el presidente de la calle Pou, en ese sentido, están haciendo las cosas bien. Fernando, te dejaron pocos segundos, a ver. No importa. Estoy de acuerdo básicamente con lo que se dice por parte de Esteban. Creo que el Uruguay siempre fue un país que supo recibir extranjeros, y creo que esta medida, si bien va a traer alguna crítica de algún sector de Argentina, va a traer más argentinos.